Buenas, somos el grupo de Quique, Miquele, Ginés, Dani y yo, Alberto. Y hoy queremos hablar sobre el saber filosófico y vamos a decir que qué es, de dónde viene y por qué sigue siendo importante hoy en día. Vale, yo soy Miquele y tengo que decir que la filosofía no es solo algo de los libros o de la escuela. Es una manera de mirar al mundo con curiosidad y un sentido crítico para saber de las cosas que nos hablan. Yo soy Ginés porque antes de que existieran las ciencias o las religiones organizadas, ya había personas que se preguntaban por qué. Hola, yo soy Dani. Y esas preguntas, aunque tengan miles de años, siguen siendo las nuestras. Hola, yo soy Quique y por eso empezamos este viaje para descubrir qué hace el único al saber filosófico. Ahora vamos a hacer la reflexión que hemos pensado. A lo largo de este vídeo hemos visto que la filosofía nació hace miles de años, pero sigue viva porque sus preguntas nunca han dejado de tener sentido. Preguntas sobre quiénes somos, qué es la verdad o qué es una vida buena. Esa es la reflexión que he sacado yo de este vídeo. Y aunque parezca que hoy tenemos todas las respuestas con la tecnología, la ciencia o las redes sociales, muchas veces seguimos sin entender lo esencial que nos hace humanos, porque hacemos lo que hacemos o significa que vivir con sentido. La filosofía no nos da soluciones rápidas, nos enseña algo más profundo, a pensar antes de hablar, a dudar antes de crecer y a razonar antes de jugar. En un mundo lleno de ruido, ser capaz de pensar con calma ya es un acto de rebeldía. Además, la filosofía nos une. No importa la edad, el idioma o el lugar del mundo. Todos compartimos las mismas preguntas. ¿Reflexionar juntos es lo que nos hace verdaderamente humanos? Por eso, la filosofía no es un lujo intelectual, sino una necesidad vital. Y mi reflexión es que gracias a la filosofía aprendemos a mirar la realidad con otros ojos, a ser críticos pero también comprensivos. Nos invita a mejorar como personas y a construir una sociedad más justa, donde las ideas no dividan, sino que ayuden a entendernos mejor. Hola, soy Miquele y voy a hablar sobre el origen y sentido de la filosofía. La filosofía nació en Grecia hace más de 2500 años. Su nombre viene del grupo filosofía, que significa amor por la sabiduría. En aquella época la gente explicaba el mundo a través de mitos, historias, de dioses, héroes y fuerza misteriosa. Pero algunos pensadores comenzaron a buscar explicaciones diferentes. Querían entender la naturaleza, la vida y el ser humano a través de la razón. Ahora, hablando de esto con un tono más reflexivo o para reflexionar del tema, que podemos decir que desde entonces la filosofía se convirtió en una forma de pensar que no acepta respuestas simples, es decir, más complejas. Su propósito es comprender profundamente la realidad y a nosotros mismos. Ahora vamos a hablar sobre la explicación prerracional versus racional. Antes de la filosofía, el mundo se explicaba de forma prerracional. Las tormentas eran castigo de los dioses y las enfermedades, maldiciones o magia. ¡Qué pena! Ha caído un rayo, Ceo está enfadado. Ese podría ser un ejemplo de esta dramatización. O quizá haya una causa natural, algo que tenga que ver con las nubes y la electricidad. Puede ser, tienes toda la razón del mundo. Entonces, ahora, Y ahí nació algo nuevo, la explicación racional. Ya no bastaban los relatos, hacía falta de pensar, observar, argumentar. Fue el primer paso hacia la ciencia y hacia el pensamiento crítico. Yo soy Alberto y voy a hablar de la relación de la filosofía con otros saberes. La filosofía no está aislada, está en el origen de muchas otras formas de conocimiento. De ella nacieron la física, la biología y la psicología. Los primeros científicos fueron también filósofos, porque buscaban el porqué de todo. Pero la filosofía también se relaciona con el arte, porque cuando reflexiona sobre la belleza o la creatividad, también reflexiona con la ética y la política, y cuando se pregunta qué es lo justo o cómo debemos vivir. He sacado esta reflexión y yo creo que en realidad toda la ciencia, toda arte y toda reflexión humana
conservan algo de filosófico por la búsqueda de sentido. Hoy os voy a hablar de la función y el valor de la filosofía. Hoy vivimos en un mundo lleno de información, pero no siempre lleno de comprensión. La filosofía nos enseña a distinguir lo verdadero de lo falso, lo importante de lo superficial. Nos ayuda a no aceptar las cosas solo porque siempre han sido así. A través del pensamiento crítico, la filosofía fomenta el diálogo, la empatía y la libertad. Y en lo personal, nos invita a reflexionar sobre quiénes somos, qué queremos y cómo vivir de manera más consciente. La filosofía no nos da todas las respuestas, pero nos enseña a hacer las preguntas correctas. Características del saber filosófico. El saber filosófico tiene rasgos que lo hacen único. Primero, es crítico, porque no acepta nada sin cuestionarlo. Segundo, es racional porque usa la razón y el argumento en lugar de la fe o la costumbre. Tercero, es sistemático porque busca la coherencia entre todas sus ideas. 4. Es universal porque trata temas que nos afectan a todos: la verdad, el bien, la libertad, la muerte, y finalmente es autónomo porque no depende de ninguna otra autoridad para pensar. Por eso, filosofar no es solo estudiar teorías, es aprender a pensar por cuenta propia. Y quizá eso sea lo más valioso del saber filosófico, que no busque imponerse, sino dialogar. Que no enseña qué pensar, sino cómo pensar. Que no ofrece certezas, sino caminos para descubrirlas. Porque mientras sigamos preguntando, mientras sigamos buscando, la filosofía seguirá viva. Porque el verdadero valor del saber filosófico está en su poder para transformar no solo lo que pensamos, sino también quiénes somos. La filosofía no termina aquí. Empieza cada vez que alguien se atreve a preguntar. ¡Vamos! ¡Vamos, país!